Nuestro tema en esta mañana, privilegios que tenemos de la muerte de Jesús. Privilegios que tenemos. A modo de introducción, yo quiero hablar en esta mañana del llamado al sacerdocio que encontramos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. La carta de 1 Pedro, por ejemplo, capítulo 2, verso 5, nos dice lo siguiente: vosotros también, o sea, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y da una razón: para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que desde el momento que usted y yo venimos a Cristo, en el Nuevo Testamento nos da el oficio del sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio exclusivo, y vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. De tal manera que nuestra vida diariamente tenemos que estar ofreciendo sacrificios a nuestro Dios. O sea, tu vida, hermano y hermana, es el mejor culto que podemos ofrecerle al Señor. Desde luego es importante congregarse, y vamos a hablar de eso más adelantito. Pero hemos dicho que, y dentro de nuestro eslogan como iglesia, es que la iglesia comience en la casa. Y desde ahí comenzamos a ofrecer el culto a nuestro Dios. Todo creyente genuino tenemos el privilegio de ofrecer a nuestro Padre Celestial un culto diario y agradable. Él dice aquí, sacrificios espirituales aceptables. Pero en el siguiente versículo, veamos por favor Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice el apóstol Juan: que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. O sea, el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, hermanos. No es cualquier cosa. Ahora, en el Antiguo Testamento, decíamos unos minutos atrás, que en el Nuevo Testamento tenemos un sacerdocio universal. Todos los varones somos llamados a oficiar ese papel tan trascendental en la casa. Sacerdotes. Pero en el Antiguo Testamento había un sacerdocio exclusivo y había un protocolo para seguir en la consagración de los sacerdotes. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 41. Mire lo que dice. Le está dando instrucciones a Moisés para consagrar a su hermano Aarón y a sus hijos, que eran los llamados a ofrecer el ministerio sacerdotal. Sacerdocio exclusivo solamente para ellos. Y le dice a Moisés: vestirás a Aarón tu hermano, a sus hijos con él, los ungirás, los consagrarás y sacrificarás para que sean mis sacerdotes. Vea por favor, aquí hay dos cosas que Moisés tenía que seguir como protocolo: vestirlos y ungirlos. Pero también en Éxodo 29, versículo 4, habla de los lavarás con agua. Y en el versículo 30 del capítulo 30 se agrega, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Tres cosas tenía que seguir el protocolo Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Cuáles eran? Vestirlos, lavarlos y ungirlos. Tenía que ser pero muy preciso Moisés para que Dios pudiera aceptar a Aarón y a sus hijos como llamados al sacerdocio: lavarlos, vestirlos y ungirlos. Pero en el pasaje que leía Alejandro,
que también habla en cierta forma de sacerdocio, hay tres cosas que el Señor nos llama. Aquí en el capítulo 10, versículo 19 al 25 de Hebreos. El Señor nos va a hablar de fe. Ve el pasaje que leíamos, Hebreos 10, el versículo 22, habla de fe. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Versículo 24 habla versículo 23 habla de esperanza, y en el versículo 24 habla de amor. Son tres virtudes espirituales fundamentales hoy actualmente: fe, esperanza y amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Ok, nuestro pasaje nos habla del tema privilegios que tenemos después que tenemos de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el primer privilegio que tenemos? Vayamos a la palabra, por favor. Dice que el primer privilegio que tenemos, es tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Vean por favor el capítulo 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Libertad al lugar santísimo. Quiero explicar algo con respecto a la tienda del tabernáculo. ¿Qué era la tienda del tabernáculo? ¿Cuál era la función de la tienda del tabernáculo? Muchas veces hablamos del tabernáculo en el desierto. Muy bien. Éxodo 25:8 hay una instrucción precisa. Dios instruye a Moisés cómo y por qué construir el tabernáculo. Y en el versículo 8 le dice: harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso significa que durante los 40 años en el desierto que Israel tuvo que atravesar, Dios iba a manifestar a través de su pueblo por medio del tabernáculo. La gente quería una manifestación, quería consultar, quería lo que sea, ofrecer sacrificio, tenía que ir al tabernáculo. Ahí Dios tenía esa relación con ellos, y a través de esa tienda Dios iba a habitar con ellos también. Esa era parte del lugar del tabernáculo. Pero dentro del tabernáculo había muebles. Y una de las cosas que Dios instruyó es que había que hacer un velo. ¿Por qué un velo? ¿Para qué necesitaba ese velo? Muy bien, muy sencillo. Porque toda la tienda del tabernáculo estaba dividida en dos secciones. Por decir algo, este es todo el tabernáculo, y el velo iba a dividir un lado que se llamaba el lugar santo y el otro lado era el lugar santísimo. Quiero hablar un poquito del lugar santísimo. ¿En qué consistía el lugar santísimo? Mira lo que dice la palabra. Hebreos 9, versículos 2 y 3. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte llamado lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahora, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo? La palabra lo dice. Hebreos 9:7 dice la palabra: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Para tratar de recapitular esto, hemos dicho que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era exclusivo: Aarón y sus hijos. Nadie más podía ser sacerdote. Y para entrar al lugar santísimo era muy exclusivo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Era todo. Como decíamos, era un lugar muy exclusivo. Era como, por ejemplo, hoy hay club de compras, que necesitamos ser miembros para poder entrar a esos lugares de compra. Por ejemplo, Costco. No sé si hay más lugares que usted necesita tener membresía para entrar y comprar ahí. Más o menos eso es lo que significaba el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué pasa? Dice el escritor de Hebreos que ahora nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad. Vea lo que dice la palabra. Tenemos libertad. ¿Por qué razón? Dice: a través de la sangre de Jesucristo. Libertad significa que ya no es una situación exclusiva. Usted en su casa tiene libertad para entrar al lugar santísimo. No es un lugar exclusivo que solamente aquí en la iglesia podemos entrar. No, allá en su casa, en la intimidad, usted puede aprovechar
ese privilegio de entrar al lugar santísimo. Y la palabra libertad significa podemos venir con confianza. ¿Acaso no es bueno venir con confianza a un lugar? No es cuando, por ejemplo, en nuestros países, usted va a pedir visa a la embajada americana. Usted no va con libertad ni con confianza, usted va con temor. Muchos vamos de repente, no me la van a dar. Ya hay un prejuicio. Pero cuando venimos a nuestro Dios, podemos venir con libertad y con confianza. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya hizo el sacrificio, ya pagó en favor nuestro para que nosotros podamos tener esa libertad para entrar al lugar santísimo. Pero también habla por el camino nuevo y vivo. Dice el versículo 20, ¿verdad? El camino nuevo y vivo. ¿Qué significa el camino nuevo y vivo? Mire que es bien interesante, hay un término que dice, cuando se refiere al camino nuevo y vivo, se refiere que debido a que Jesús fue inmolado, la palabra inmolado significa fue sacrificado. Uno de los términos que usamos para referirnos a Cristo es el Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. De hecho, cuando Juan el Bautista presenta por primera vez en forma pública a Jesús, Juan 1:29, ¿cómo lo presenta? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vemos la serie de sacrificios que usaban los israelitas para ofrendar a nuestro Dios, usaban las ovejas para sacrificarlas. Ese es lo mismo que usa el autor de Hebreos cuando dice por el camino nuevo y vivo. Es el precio pagado, no es cualquier precio, un precio alto. Y dice 1 Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como tenemos libertad, como ya hay un precio pagado, entonces ¿qué significa? Que ya no hay velo, ya no hay restricción. ¿Cuándo fue roto ese velo? Usted lo puede ver en Mateo 27, versículo 50. Cuando Jesús muere, Él entrega a su espíritu al Padre. Dice el evangelista Mateo, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Pero mire que es bien interesante lo que él aclara acá. De arriba a abajo. Se pudo haber rasgado de abajo para arriba. Pero el hecho que él aclara de arriba para abajo tiene un gran significado. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Por qué de arriba a abajo se rasgó el velo? Porque el Señor, a través de la muerte de Jesús, aquella restricción que había en el Antiguo Testamento para que solamente Aarón y su familia, sus hijos, pudiesen entrar al lugar santísimo, esa obra o esa permisión, por así decirlo, o esa libertad que nos dice el escritor de Hebreos, fue otorgada por el Padre, porque la obra es de arriba, no de abajo. La obra es de arriba, por eso se rompe de arriba. El velo hacía separación. Hermanos y hermanas, ya no hay separación. Ya no hay separación. ¿Y sabe qué? No tenemos que pagar para entrar al lugar santísimo. No hay una cuota de inscripción. No hay otra cuota que hay que pagar mensual o anual. No, es gratis. Usted no tiene que pagar para entrar al lugar santísimo. Usted viene a Cristo, no tiene que pagar. Porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Entonces, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, el segundo privilegio que tenemos, veamos por favor, es acerquémonos. Vea lo que dice por favor el versículo 22. Acerquémonos. Y fíjese que esta invitación la podemos encontrar varias veces en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Hay varios versículos. Hoy la invitación de acercarse a Dios se mantiene. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Miren, hermanos y hermanas, si queremos contextualizar la situación a nivel mundial, es una situación muy difícil. Estamos atravesando momentos de crisis. Aquí mismo en Quebec, hoy amaneció Montreal lleno de humo. No sé si ustedes se fijaron. El ambiente se respira olor a humo. Tenemos incendios
en muchos lugares de la provincia de Quebec y a través de todo Canadá, la Columbia Británica, en Manitoba, se está quemando el país. Nadie se alegra por eso. Sin embargo, la palabra se tiene que cumplir. ¿Por qué razón? Cuando Juan describe la serie de juicios en Apocalipsis, se habla de que una tercera parte de los árboles, una tercera parte de la grama verde se va a quemar. Lo estamos viendo. Y no tenemos que ser sensacionalistas ni amarillistas en estar de repente publicando solamente noticias alarmantes o falsas o así por el estilo. No, la palabra lo dice. Pero viene Dios y nos dice, acerquémonos, vengan. Lamentablemente la sociedad, los gobiernos, los que están haciendo es dándole la espalda a Dios. Con leyes, lo hemos dicho muchas veces, con leyes que se rebelan al principio bíblico. Viene Dios y nos dice, acerquémonos. Mira lo que dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué hermoso. El Salmo 23, versículo 28 dice, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. ¿Quién cree que se beneficia cuando se acerca a Dios? ¿Es que Dios se beneficia? No, somos nosotros. Somos nosotros. Es el bien. Y la palabra bien en el idioma hebreo significa que es agradable, que es fructífero, que es favorecido. Y somos felices cuando el hombre busca a Dios y lo encuentra. Dice la palabra que Él no le cierra la puerta a nadie. Jesús, nuestro buen pastor, no le cierra la puerta a nadie. El que toca, halla. El que toca, halla. El que busca, encuentra. Ahora, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios? Hay un protocolo aquí. ¿Qué dice el escritor? ¿Cómo debemos de acercarnos? Con corazón sincero. Eso es lo que dice la palabra. Vea su Biblia, por favor. Acerquémonos con corazón sincero. Hebreos 10:22. La palabra sincero significa honestos. Una persona honesta no finge, no vive de apariencias. Las apariencias engañan. A Dios no le podemos engañar. Y aquí en Apocalipsis 3:2, cuando el Señor manda el mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis 3:2, cuando le habla, creo que es a la iglesia de Sardis, permítame confirmar, Apocalipsis 3:2, correcto, a la iglesia de Sardis. Miren lo que le dice a la iglesia de Sardis, a través de el ojo que escudriña todo, el ojo de Cristo. Quiero recordarles, hermanos, usted y yo podemos fingirnos, podemos ocultarnos cosas, pero al ojo de Dios nadie se le escapa y nada se le escapa. Y esto no se lo digo para que usted tenga temor, sino para advertirle que con Dios no se juega. Y cuando el Señor le envía el mensaje a la iglesia de Sardis, mira lo que le dice: no he hallado tus obras perfectas. Iglesia de Sardis no era una iglesia sincera, no era una iglesia honesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí de repente estamos como en la iglesia de Sardis? No estamos dándole al Señor un sacrificio agradable. De eso se trata. Y mire que el nivel o el estándar de servir a Cristo no es como salga. Como salga. Obras perfectas. Ese es el estándar, ese es el nivel. O sea que al Señor no hay que darle las obras, hay que darle lo mejor. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor nos pide. Acerquémonos con corazón sincero, que nuestras obras sean halladas perfectas. No podemos fingirle al Señor. No podemos fingirle. Pero ¿qué más? ¿Cómo podemos acercarnos al Señor aparte de corazón sincero? Dice, con fe. Hebreos 11:6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué me mueve a venir cada domingo al templo o a los días que nos toca congregar? La fe. La fe mueve montañas. La fe en el sacrificio de Cristo me motiva.
a venir al templo cada domingo, a servirle, a dedicar mi vida, a gastarme para Dios. En la eficacia del sacrificio de Cristo en favor nuestro, eso me mueve la fe. Pero ¿qué más pide el Señor? Aparte de corazón sincero, con fe, Él agrega aquí, purificado los corazones. Mire que esto tiene mucho que ver con uno de los requisitos o protocolos que Moisés tenía que seguir con los sacerdotes, el sacerdocio de Aarón. Había que lavarlos. Claro, no quiere decir que nosotros tenemos que lavarnos físicamente con agua, en una forma literal. Pero yo creo aquí que esto tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo. Limpiarme. La sangre de Cristo ya me limpió de mis pecados, pero seguimos pecando, ¿o no? Sí, seguimos pecando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Seguirlo buscando. Señor, límpiame. Mira qué importante la presencia del Espíritu Santo que llene nuestra vida. Eso va a ser en nosotros mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores siervos, mejores hermanos en Cristo, mejores empleados, mejores vecinos, mejores hermanos entre la familia y así por el estilo, a través de un corazón limpio, un corazón que no tiene nada que esconder. ¿Estamos bien, iglesia? Pero ¿qué más nos pide el Señor? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Verso 23, Hebreos 10, 23, mire lo que dice. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hace unos minutos atrás hablábamos con algunos de ustedes y un hermano nos preguntaba, Gladys y a mí, ¿qué les motiva a seguir sirviendo al Señor? Yo le respondía, la ilusión. Dios siempre me ilusiona. Dios siempre me ilusiona porque sus planes son mejores que los míos. Y hermanos, los planes de Dios siempre exceden a mis planes. Y Dios siempre me sorprende. Wow, yo pensaba hacer las cosas de una manera, pero Dios tenía una mejor idea que la mía. Eso me ilusiona. Me ilusiona cada domingo que Dios cuando entro acá le pregunto en mi espíritu, Dios, ¿cómo me vas a sorprender este domingo? Y Dios siempre tiene algo bonito que me ilusiona. Es como mantener un matrimonio. Me ilusiona ver a Gladys cada día. Es el deleite de mis ojos. Sí, es el deleite de mis ojos. Y venir a nuestro Dios es porque el Señor siempre nos va a sorprender con algo. Con su presencia, con un canto, con un testimonio, con lo que sea. Dios siempre me sorprende. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y les dice aquí, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Saben qué es fluctuar? Hoy sí, mañana no, pasado quién sabe. No, venimos a Cristo y nos mantenemos firmes. No importa lo que venga, nos mantenemos firmes, sin fluctuar, sin desviarse, sin falta de fidelidad, aferrarnos al llamado divino que Dios ha hecho en nuestra vida. Y número 3, ¿por qué razón también nosotros tenemos privilegio de que Cristo haya muerto en nuestro lado? Y Él nos dice ya a modo de ir amarrando, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerar, ¿qué significa esto de considerarnos? Mira que bien interesante esto. Hace poquito en los testimonios que dábamos, decíamos que la iglesia es como la familia. CCF es como mi familia. Ahí me animan, me alientan, recibo una palabra de estímulo, no me hace sentir que estoy solo o sola. La palabra considerarnos significa pongámonos atención, observémonos, no ser descuidados, a través de considerarnos para estimularnos. La palabra estimularnos es incitarse. Mire que es bien interesante esta palabra, porque podemos estimularnos para cosas malas,
por ejemplo, para enojarnos. Usted sabía que en el libro de Hechos aparece un gran pleito que tuvo el apóstol Pablo con Bernabé. Y debido a ese pleito se separaron. Pero la palabra que usa Lucas cuando describe el gran pleito que tuvieron estos dos siervos de Dios, se incitaron, dice. Ahí se dijeron de todo. Pero se estimularon para ofenderse. Pero aquí el escritor nos dice que tenemos que estimularnos para buenas cosas. ¿Para qué cosas? Para el amor, dice. Primera Juan 4:7 que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Mire que una de las cosas, uno de los privilegios que tenemos los pastores para ministrar aquí en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, es que tenemos congregaciones de tantos países. De tantos países. Y eso enriquece. Enriquece. No es lo mismo, yo pastoreo en Honduras y solo hondureños hay. Rara vez hay una persona que tal vez no es nacida en Honduras. Pero en estos países tenemos mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, cubanos, hondureños, dominicanos, peruanos, cubanos, bolivianos. ¡Wow! Increíble. Venezuela. Aunque todos hablamos español, unos los hablamos medio, otros mejores, pero tratamos de entendernos. Pero ahí está, el amor nos une. El amor, el amor. Dice Jesús en Juan 13: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor? Y agrega aquí, mire, y a las buenas obras. Estamos hablando de mi relación horizontal. Cómo nos tratamos, cómo nos llevamos. ¿Cuán a menudo le demuestro mi amor a mi prójimo? No sé si tenemos el versículo ahí, Tito 3:14. Perdón, no está, pero mire lo que dice Tito 3:14. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos escuchado testimonios, hemos escuchado necesidades que podemos tener los unos con los otros. Acerquémonos para apoyarnos. Acerquémonos para apoyarnos. Y finalmente, la última recomendación que nos da el escritor: no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Es un llamado, ¿saben qué, hermanos? A no desertar. Si yo amo a Dios, yo lo voy a demostrar a través de mi adoración congregacional y también personal. Pero mire, que aquí hay un llamado a no dejar de congregarse. Parece que el dejar de congregarse no es una costumbre nueva, y era vieja. Habían hermanitos que no les gustaba ir a la iglesia, o que si iban un domingo se perdían un mes. Aquí el escritor nos dice: no dejar de congregarse, no desertar. También hay un llamado a ¿qué? Animarnos. Dice aquí: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Debemos animarnos a congregarse. Es importante congregarse. En nuestra reunión, por ejemplo, nuestro horario de cultos no es asfixiante. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para la familia, para ir a pasear, para hacer eso, para hacerlo. Tratemos de respetar el tiempo de Dios. Honrémoslo. Así demostramos nuestro amor al Señor. Y hay una razón principal. Vea lo que dice al final del versículo. Debemos animarnos, pero ¿por qué? Mira cómo termina el pasaje. Tanto más veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿De qué día está hablando aquí el escritor? Muy sencillo. Está hablando de la venida de Cristo. ¡Wow! Yo no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de servir. Cristo viene pronto, decimos.
Cristo viene pronto. Y mire que hay muchos versículos que podemos encontrar acerca de la venida del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 22 dice, el Señor viene. Y la palabra griega es Maranatá. En el tiempo de Jesús, cuando los discípulos se encontraban, los creyentes se encontraban, ¿saben cómo se saludaban? Maranatá decían. Cristo viene pronto. ¿Cómo sentimos eso cuando decimos, Cristo viene pronto? ¡Wow! ¿Cómo me va a sorprender el Señor con su venida? ¿Dónde me va a encontrar el Señor si en un momento dado viene? El Señor no manda un mensaje de texto, no va a whatsappear. ¡Hey, muchachos, alístense que ahí llego! No. Nos va a sorprender con su venida. Hay otros versículos. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto. Apocalipsis 22, 20. Ciertamente, oiga bien, no lo duden. Vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y por último, Filipenses 4, 5. Dice Pablo, el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Nos va a encontrar fieles? Miren, hermanos, mire esto. La pronta venida de Cristo debe estimularnos a congregarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Es como, por ejemplo, viene Navidad. Eso como que nos estimula para, wow, tengo dinero, voy a comprarle a los nietos, le voy a comprar algo a mis nietas, le voy a comprar algo a la esposa también para que no proteste, y así por el estilo. Eso me estimula. Viene Navidad, viene Navidad. Vienen los regalitos, como decía Merari. Que vengan los regalitos. Esa canción pasó a la historia, hermana. Miren, hermanos, ¿quién me debe estimular en mi vida cristiana? Cristo viene pronto. Lo que estamos viendo no es el final. El Señor tiene un proyecto de vida, tiene un plan mucho mejor. Tiene un plan mucho mejor. Veamos algunos apuntes finales. Número 1. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido hechos sacerdotes para su reino. Un llamado de atención a los esposos. ¿Cómo estamos cumpliendo el sacerdocio en casa? ¿Cómo estamos cumpliendo el sacerdocio en casa? Importante. Somos sacerdotes. Querido Josué, próximo enero tú vas a ser sacerdote en tu casa. Tienes que ejercer bien tu función. Los que estamos casados, ¿cómo estamos ejerciendo esa función? Decíamos el domingo pasado, ¿cuál es la responsabilidad del esposo? Cuidar a la esposa. A través de nuestro sacerdocio. Protegerla. Darle dirección en su vida. Orar por y con ella. Muy bien. Número 2. Aprovechemos los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo en nuestro favor. Lo hemos dicho. Acercarnos. Decimos acá, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. No es un lugar exclusivo. En el Antiguo Testamento era exclusivo. Hoy no. Hoy tenemos un sacerdocio universal. Usted es cristiano, usted es creyente, usted es esposo. Usted es un sacerdote en su casa. Y número 4. Animémonos a congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al final es eso. Usted viene a la iglesia no para pasar un buen tiempo. No para que en todo caso, si alguien le echó el ojo a alguna hermana, alguna muchacha, o la muchacha le echó el ojo a algún varón, por eso viene a la iglesia. No, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el llamado, adorar al Cristo que vive y permanece para siempre. Amén, vamos a orar. Aleluya, bendito Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la palabra que me estimula, me anima, me motiva, Señor, a buscar de ti, a servirte en espíritu y en verdad. Que esta semana yo pueda dedicar mi vida como un culto agradable a ti, Señor, diariamente, a través del trato, a través de cómo yo animo y edifico la vida de mi esposa y viceversa, a través de cómo nos edificamos con nuestra familia, nuestros vecinos, compañeros de trabajo.
Señor, vivimos tiempos difíciles. Hoy más que nunca, el llamado de ser sal y luz, tenemos que, Señor, ponerlo por obra. Bendice las ofrendas que podemos darte con alegría, Señor, porque ahí está tu bendición. No es tanto la cantidad, sino la actitud, el cómo damos con alegría. Tú bendices al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.